Todos habéis escuchado que Mark Zuckerberg quiere que Facebook se convierta en una compañía tipo metaverso y a principios de este año Epic Games, la compañía que desarrolla Unreal Engine, anunció que completó una ronda de financiación de $1.000 millones para respaldar la visión a largo plazo del metaverso. Según Bloomberg, este universo virtual podría suponer un negocio global de $800.000 millones para 2024. Metaverso es definitivamente la palabra de moda más influyente en la escena tecnológica y por eso vamos a hablar de ella en la siguiente mesa redonda con unos invitados de excepción. Ellos son Fernando Carrión, consultor creativo de Naduku. Hola, Fernando, aquí está. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Francisco Asensi, director de negocio digital y gaming en DA Planeta. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Edgar Martín Blas, CEO de Virtual Voyagers. Edgar, ¿cómo estás? Buenas. Que me encanta verle porque Edgar es mucho mayor de lo que parece, porque lleva toda la vida ahí en la cresta de la ola. En el metaverso. Y en el metaverso, sin lugar a dudas. Y como moderador, Íñigo de Luis, Head of Strategy en Arena Media. Íñigo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, buenos días. Todo tuyo, Íñigo, menudo temazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Va a dar recordamos juego, yo creo. Recordamos a la audiencia que podéis hacer vuestras preguntas desde ya, porque luego se me junta la plancha al final de la mesa redonda, a cualquiera de los ponentes o en general a todos. Yo se las paso a Íñigo y él las distribuye. Preguntas difíciles para esta mesa sobre el metaverso. Así que adelante, a través del chat. Todo tuyo, Íñigo. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Elena. Gracias a todas las personas que nos estéis siguiendo desde casa y que estéis interesadas por todo el territorio y concretamente por esta sala. Y especialmente gracias, Paco, gracias, Fernando y gracias, Edgar, por haber aceptado la invitación de la IAB y de la Comisión del Inspiracional a participar en esta mesa redonda para hablar de un tema que yo creo que es relativamente nuevo o al menos vuelve a surgir, ¿no? Aunque, como bien sabemos, las primeras referencias al mismo datan de hace ya unas cuantas décadas, ¿no? En una novela de Neil Stephenson, en el 1992, un libro que probablemente muchos directores o directivos tengan a día de hoy en su mesilla y que les llame la atención el mundo de los metaversos. Como es un tema tan nuevo y que verdaderamente no sabemos cuánto de este tema conocen las personas, os iba a pedir, y quería comenzar la mesa redonda pidiéndos a cada uno de vosotros individualmente que hicieseis el ejercicio de explicar desde vuestro punto de vista qué es el metaverso y por qué cobra sentido en este momento que hablemos de él. Empezad cualquiera de vosotros. Fernando, por ejemplo. Pues, bueno, la verdad es que es abrir la caja de Pandora. Bueno, de hecho vamos a abrir varias cajas de Pandora, entiendo, a lo largo de esta breve mesa, porque 45 minutos para este tema se nos va a quedar corto seguro. Respondiendo rápidamente, pues bueno, todo el mundo estamos al día de lo que se está leyendo en las redes sociales y en los diferentes medios sobre el metaverso, por qué ahora y por qué cobra sentido ahora. A ver, hablamos de Web 3.0, hay gente que dice que estamos ante el sucesor de la Internet móvil. El señor Zuckerberg a la revista The Verge le explicó que podemos pensar en el metaverso como una Internet encarnada, en la que en lugar de limitarte a ver los contenidos, estás dentro de estos propios contenidos, inmerso. Entonces, el concepto de inmersión también es un concepto que tenemos que analizar luego posteriormente. Y había una metáfora muy bonita que me gustó, que se decía que el metaverso es un pulpo con un número casi infinito de brazos y sin un único plano. Entonces, bueno, es una metáfora creativa, divertida y que podemos luego analizar si queréis. A mí hay una cosa que me resulta especialmente interesante sobre el tema de la literatura que has comentado antes, de Neil Stephenson. Podemos hablar también de William Gibson con toda la saga de Neuromante, pero yo creo que siempre, intento desde mi perspectiva darle un sentido a los dos libros de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia detrás del espejo. Entonces, sobre todo que tiene una relación muy directa con The Matrix, si lo habéis visto, además con la última que viene dentro de poco, también a través del espejo, también veréis cómo hay cosas. Entonces, bueno, creo que estamos hablando de algo completamente nuevo, que mucha gente conocemos pues, por la experiencia que tuvimos con Second Life hace unos años. Hay gente que lo compara con lo que es Fortnite, luego hablaremos de Epic Games si queréis. Yo definiría muy brevemente el metaverso como un lugar donde podemos esperar lo inesperado. Eso para mí sería una frase corta, un tag que podría dar juego. Genial, Fernando. ¿Paco? Pues bueno, yo en la misma línea de lo que dice Fernando, o sea, en realidad el metaverso sería, y muy en la línea también de lo que comentaba Zuckerberg,
sería la nueva encarnación de la web. O sea, la web ha ido evolucionando a lo largo de estas 3 décadas últimas, desde el hipertexto a la imagen, el vídeo y por último a la navegación 3D, es hacia donde apunta. Pero además donde unifica o donde convergen una serie de tecnologías que se han ido desarrollando en estos últimos años, ¿no? En el metaverso confluye de manera muy intensa toda la tecnología desarrollada alrededor del videojuego, pero también convergerá o va convergiendo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, la disponibilidad de conectividad, las redes 5G, dispositivos, desde los dispositivos móviles, ordenadores, hasta el futuro de las smart glasses, porque yo pienso que tienen un futuro, etcétera, etcétera. O sea que hay un fenómeno de convergencia que transformará la web o la forma en la que conectamos hacia un entorno que, muy bien apuntado por Fernando, mucho más inmersivo y donde mi login es mi avatar, ¿no? O sea, mi avatar será mi login dentro de ese mundo. Y junto a eso, claro, nace toda una economía nueva, una economía digital y no solo digital, sobre la que también podemos profundizar, y básicamente sería esto. Genial. Edgar, para terminar esta primera pregunta. Pues bueno, yo creo que también es un poco siguiendo la línea, bueno, que es como una especie de mundo virtual en el que el plus que se agrega sobre la web que conocíamos hasta ahora es, por un lado, el eliminar el marco, o sea, esas pantallas cuadradas que nos limitan en cuanto al contenido se rompen y el mundo tridimensional pasa a rodearnos. Y ese mundo tridimensional que nos rodea puede ser un mundo totalmente paralelo en el que yo desaparezco de donde estoy y aparezco en ese otro mundo, como Mary Poppins, ¿no? Cuando entra dentro del cuadro y aparece dentro de ese parque. Y entonces tú ahí interactúas, tienes actividades, entonces claro, las posibilidades son infinitas, ¿no? Todo lo que puedes hacer ahí. Y luego viene otra capa, digamos, que va a ser la que yo llamo Roger Rabbit, que es que el metaverso ya no solo tú te metes con una gafa de realidad virtual a ese otro mundo y digamos, estás aislado, sino que muchas gafas que se están desarrollando ahora de realidad mixta, lo que nos va a traer es ese mundo tridimensional al mundo real, ¿no? Van a hacer una mezcla entre yo ver mi habitación o mi ciudad o donde esté con gafas transparentes y una capa de ese metaverso conviviendo con el mundo real a escala 1:1. Eso ya se está desarrollando. Hay empresas muy gordas como Apple que están metiendo billones en ello y entonces, bueno, pues nos trae un mundo experiencial increíble que, claro, nada tiene que ver con ese Internet plano que hemos vivido. Sería como pasar del teletexto, ¿no? Cuando entrabas, ¿no? Con el teletexto en la televisión, ¿no? Y te daba un poquito de información, el horóscopo y tal, y el cambio que hubo a Internet. Pues esto es un por 10 de ese Internet, porque tú vas a poder experimentar, estudiar, trabajar, vivir experiencias, comprar, es todo, ¿no? Y la experiencia a día de hoy ya es de un 70-80% de calidad, o sea que estamos ya en el momento. La confluencia ha terminado sobre todo con la llegada del 5G. El 5G nos permite ya incluso proyectar, digamos, todo este mundo sin que tu dispositivo lo renderice, sino que lo renderiza la nube y a ti te va a ir sirviendo todo este metaverso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el último que faltaba, que eran las operadoras, ¿no? Del 5G, ya se está metiendo a lo bestia en todo esto. Entonces, es un buen momento, es el día cero y yo creo que es una fiesta, ¿no? Para los que hemos estado investigando estos años esto y es como el punto cero y todo lo que hay que desarrollar y construir a partir de ahora. Habéis hablado me apunto palabras, ¿vale? Me apunto a convergencia, me apunto a avatar, me apunto a navegación 3D, me apunto a sucesora, sin límites, experiencias, mundo. Y los tres habéis hecho referencia a una nueva Internet. De hecho, habéis hablado, me ha encantado el concepto de la reencarnación, ¿no? Suena bastante bíblico, no sé cómo expresarlo. Y precisamente esa es un poco la siguiente pregunta y esta va para ti, Fernando. Si ya Internet supuso una revolución, ¿no? En la manera en la que nos comunicamos y nos relacionamos, en la manera en la que hacemos negocios o hacen negocios las compañías, incluso ha supuesto una brecha, tanto desde un punto de vista social como una brecha entre lo físico y lo digital, donde ha habido industrias, bueno, que se han visto algunas colapsadas debido a la llegada de esa Internet predecesora. ¿Qué significará la llegada cuando ya llegue y esté implementada del metaverso y sobre todo las implicaciones que puede tener en la manera en la que nos comunicamos y en la manera en la que hacemos negocios y cuáles son las diferencias con la Internet que ya conocemos, ¿no? Las diferencias más sustanciales. A ver, lo primero que yo desde mi modesta opinión, repito, no soy un gran experto, hay personas mucho más experimentadas que yo. Desde mi propia experiencia, además, y como usuario y como profesional,
puedo decirte que ahora mismo hablar de cómo será un metaverso, el metaverso, me parece un poco pretencioso. Es decir, el señor Zuckerberg tiene una visión, ¿vale? Pero los de Roblox tienen otra. Y señor Sweeney tiene otra, y posiblemente si hablamos con, pues no sé, con Paco de Planeta, pues tendrán otra. Entonces creo que aquí se abren un montón de posibilidades muy interesantes. Sí que es cierto que esto va a ser un poco como el Gold Rush, como la carrera del oro, un poco buscando un paralelismo con las tierras americanas cuando llega pronto y podrás seleccionar los mejores cerca del río, cerca de la mina de oro, etcétera, ¿no? A mí me gusta un tuit que lanzó fue en 2019, Dana Cowley, que es la Senior Marketing Manager de Epic Games, en que ella hace una afirmación muy buena que dice: 1 hora en el metaverso tiene que ser mucho mejor que, y hace un listado, dice 1 hora en Facebook, 1 hora en Instagram, 1 hora en Twitter, 1 hora en YouTube, 1 hora en Netflix, 1 hora en Fortnite y 1 hora en cualquier cosa de las que tenemos ahora. Eso es decir mucho, al mismo tiempo que lo que estás diciendo realmente pues, es no decir nada. Eso también engancha con otros evangelistas que yo he leído por ahí, que ya hablan, incluso comparan el libro del Génesis, de la Biblia, con lo que va a ser el metaverso. Como hay que hacer un reset, hay que empezar a ver desde otra, cambiar el chip. No nos vale aplicar un criterio lógico cartesiano como el que estamos utilizando en esta 3D que tenemos de, digamos, física, y todo va a cambiar. La película Ready Player One es un ejemplo, la película Avatar también es otro ejemplo. Tenemos diferentes visiones de artistas, de creadores, de visionarios, realmente, que son las que nos van un poco marcando. Antes comentábamos Lewis Carroll, bueno, pues el hecho de ir a Wonderland, nunca mejor dicho, o sea, vamos a un país de las maravillas donde todo es posible. ¿Qué significa, qué implicaciones puede tener y cuáles son las diferencias? Pues muchas. Por ejemplo, a nivel de usuario, lo que ha comentado antes Edgar, completamente de acuerdo. Se abre un área brutal, pero con mayúsculas, para todo lo que es el concepto de identidad, la huella digital, ¿vale? Mi avatar o mis avatares, porque tú imagínate, si yo hoy me siento que no quiero ser un extraterrestre de 2 cabezas y 3 tentáculos, perfectísimamente puedo seleccionar un avatar con el que me sienta representado hoy. Tengo mis colecciones de avatares. Esos son personalizables, customizables, van a generar oportunidades de negocio a nivel de desarrollo. Mira, vamos al caso de MetaHumans, que creo que todos ya lo conocéis perfectamente, el realismo o no realismo. Hay gente que preferirá estéticas tipo Habbo Hotel, que era perspectivas isométricas, pixeladas, mucho más creativas, pero es que además se abre todo el mundo de los NFTs, de la posibilidad de crear contenidos digitales que puedan tener un valor en mercado ligado a la tecnología blockchain. Va a haber plataformas, si Netflix ahora mismo a estas alturas está contemplando el tema del gaming dentro de la plataforma, ¿qué no estará contemplando a continuación? ¿O cómo no estará intentando? Segurísimo, todas estas grandes plataformas ya tienen dentro de su programa un equipo, que es un perfil además muy interesante, que es lo que comentaba el señor, bueno, no se lo comentaba el señor Zuckerberg, pero salía en una de las entrevistas que comentaban. Hablaban de que va a surgir un perfil profesional muy interesante nuevo, que es el CMO. No es el CMO que todos conocemos, es el Chief Metaverse Officer, ¿vale? Y el perfil de este profesional pues va a estar muy ligado a todo lo que sean nuevas oportunidades de negocio, en relación con medios, con operadores, con plataformas, etcétera, etcétera. Esto también abre un tema muy interesante a nivel de workplace. El entorno de trabajo va a cambiar. O sea, ahora estamos en el debate de si híbrido, presencial, híbrido. Este es un debate absurdo. O sea, el metaverso nos va a abrir un workplace 3.0, 4.0 ya. Eso de los 3 y los 4, si sigues la lógica que algunos aplican, pues digamos que el workplace tradicional es el 1.0, el físico, el 2.0 es el que genera un tipo de interactividad, y en este caso el 3.0 sería el que generaría una inmersión en este sentido, en este tipo de entornos. Esto va a afectar a imagen de marcas, si no estás no existes, las IPs van a ser los reyes del mambo, donde haya una IP grande, vuelvo a Ready Player One, o sea, vas a poder comercializar esas skins, esos avatares. ¿Habrá implicaciones legales? Por supuesto, los equipos jurídicos ya se están frotando las manos porque esto es una tremenda oportunidad de negocio brutal. ¿Habrá implicaciones éticas? Muchísimas. Tendremos Amnesty International en un metaverso, por supuesto, habrá otro tipo, digamos, de bullying, habrá otro tipo de acosos, habrá otro tipo de ciberdelitos, por supuestísimo. El tema de seguridad, bueno, ayer tuvimos un pequeño incidente que todos hemos experimentado en las redes. Imaginaros eso multiplicado por N en un entorno como el metaverso. Ya no hablamos ni de gobiernos, la posibilidad de tener pequeños reinos de taifas coordinados, gobernados por comunidades o por
o por Freeman o lo que sea, y tengamos la posibilidad también de tener monedas independientes, estados independientes. Bueno, la verdad es que las posibilidades que se abren son brutales. Madre mía, ¿eh? No, tiene pinta de ser un futuro complejo pero apasionante al mismo tiempo. Has mencionado justo al principio que no hay una única visión y no puedo estar más de acuerdo con eso y que se inicia verdaderamente una carrera, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa saber es vuestra opinión y esta te la traslado a ti, Edgar, es que, bueno, además de Facebook, que ya lo hemos mencionado varias veces, incluso en la introducción nos está mencionando Elena a otra compañía como Epic Games, desde tu experiencia, ¿qué agente o compañía crees que es la que mejor parte posicionada en esta carrera que mencionaba Fernando? Y sobre todo, me interesa desde alguien como tú una opinión sobre qué tecnología será necesario que verdaderamente consigamos que se democratice lo suficiente su accesibilidad para que el metaverso adquiera un volumen lo mínimamente necesario para que no suponga una nueva brecha donde gente se quede fuera y gente se quede dentro. Muy bien. Pues bueno, realmente hay una cosa importante que es que todo esto se está construyendo. O sea, nosotros en Virtual Voyagers estamos construyendo el metaverso. Ya hemos trabajado, por ejemplo, con empresas como Facebook en crear los primeros conciertos virtuales con Steve Aoki o Major Lazer, y estamos haciendo proyectos muchísimos, sobre todo en los 2 últimos años, para la construcción de todo esto. ¿Qué ocurría al principio? Que los primeros años, cuando empezamos a trastear con las tecnologías virtuales, pues cada uno hacía su guerra. O sea, por un lado estaban pues los fabricantes de hardware, luego por otro lado pues empresas grandes que intentaban de alguna forma hacer como monopolio casi en parte. ¿Qué ocurrió? Que se ha creado un HTML, o sea, lo que es el lenguaje un poco universal, que por fin se ha creado hace muy poco, hace unos meses, que es OpenXR. OpenXR es una plataforma a la que se han sumado todos los fabricantes y todos las empresas que están creando ese metaverso para unificar lenguajes de programación y sobre todo que cuando tú creas un proyecto de metaverso, como lo que estamos haciendo, no vayas solamente a una gafa o vayas a un dispositivo, sino que pueda ser totalmente abierto hasta con una persona con un simple móvil. O sea, tú puedes entrar a ese metaverso con un móvil o con la gafa más avanzada, que OpenXR lo que va a hacer es una capa tecnológica para todo eso. Facebook hace muy un mes, yo creo, no llega, anunció que abandona su propio lenguaje de programación para entrar con OpenXR, ¿vale? Entonces eso casi no se nombró en las noticias, pero para nosotros hicimos la fiesta aquí dentro, ¿no? Porque era como por fin, ¿no? El último que faltaba, por fin ya podemos meterlo en esa estandarización. Es muy importante, ¿por qué? Porque los metaversos, aunque cada uno tiene, ¿verdad?, que tiene su visión, digamos, de cómo van a ser, sí que estamos notando una tendencia en unificar. O sea, que tú hasta cierto punto incluso avatares que tú tienes en un metaverso puedan ser compatibles en otro. Eso ya está empezando a ocurrir. Incluso hay empresas ya totalmente enfocadas a que tu avatar, digamos, tiene un código que se activa en ese metaverso 1 o el 2, etcétera, etcétera. O sea, digamos que se está haciendo como una especie de base, que sería como ese Internet 1, ¿no?, de este mundo, sobre el que vamos a empezar a construir, ¿vale? Lo más importante, sobre todo, es que la accesibilidad. No lo veamos como algo, si no tienes gafa, no puedes entrar. Fortnite es un proto-metaverso, digamos, y la gente juega desde su PC. Hay conciertos que tienen más afluencia en Fortnite que conciertos de Queen en su época, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo ese mundo ya está empezando como a hacer los primeros pinitos, ¿no?, en esos mundos en PC o en tablet o en móvil, y el salto a realidad virtual y a gafas de alto rendimiento, digamos, lo que hace es que la experiencia sea completa, ¿no? Porque cuando tú pruebas ya realidad virtual con las gafas de Facebook, por ejemplo, la cosa cambia y de repente dices, esto ya sí que es un mundo paralelo en el que yo puedo pues trabajar y enriquecer mi experiencia. Pero lo bueno es eso, o sea, digamos que un poco el resumen sería que se ha creado ya una base, este metaverso se está construyendo y va a haber evidentemente pues errores, aciertos, pero estamos en ese punto en el que hoy ya puedes entrar a esos eventos, espectáculos, disfrutar de ese metaverso. Todavía limitado evidentemente, pero los próximos 10 años va a ser una locura porque la inversión billonaria que se está haciendo desde los grandes como Epic Games o Fortnite o Apple o por ejemplo Facebook, todo eso lo iremos viendo en los próximos meses y años, ¿no? Entonces, lo importante es ir entrando ya cuanto antes, ir entendiéndolo y sobre todo disfrutarlo en esa alta gama, ¿no? Porque es cuando ya de repente dices, ¡buah! El mundo ha cambiado. Yo acabo de estar aquí en un concierto, ¿no?, como el que hicimos de Steve Aoki, que de repente entraba la gente, estuvo 1 hora y media dentro de un contenido virtual
y no solo eso, sino que encima te calculaba las calorías que consumías en ese concierto. Entonces la gente cuando terminaba se hacían selfies con toda la gente que estaba dentro del concierto y subían además las calorías que habían gastado durante el concierto. Ese es el mundo que viene, ¿no? Es un mundo muy experiencial y lleno de diversión. Escuchando, y lo habéis mencionado antes también en algún momento, hemos hablado de las similitudes que puede tener el metaverso tal a día de hoy como lo estamos empezando a ver, ¿no?, con el mundo de los videojuegos, ¿no? Un mundo que tú conoces perfectamente, Paco, y que sabes que el volumen de millones que mueve como industria de entretenimiento a nivel mundial, ¿no? Y prácticamente es la plataforma de entretenimiento y relacional más grande que existe. Verdaderamente corremos, por decirlo de alguna manera, el riesgo de que el metaverso sea percibido de primeras como un videojuego más y, por lo tanto, sea susceptible de ser atractivo solo para los videojugadores, para los gamers de cualquier tipo de juego, siendo que además empresas como Epic o como Roblox son las que, bueno, son de esas que estamos hablando, o puede ser que el metaverso tengamos que convertirlo en una sociedad post-gamer, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo hacer para que no se quede en algo de videojugadores y que verdaderamente sea algo social para todas las personas? Sí, la verdad es que no se puede, desde luego, para nada borrar de la ecuación el videojuego en el centro del metaverso en general, ni en el centro de nuestras vidas ya. Otra cosa es que hayamos, o no en mi caso, pero para mucha gente haya estado ajena a lo que estaba pasando en el mundo del videojuego, y el videojuego hoy en día está en el corazón de muchísimas de las cosas que están pasando a nivel de tecnología y que van más allá solo de la diversión en un videojuego. Pensemos en otro proto-metaverso como fue Second Life. Second Life estaba como plataforma perdida porque estabas perdido dentro de esa plataforma. No había propósito. Pasaron muchas cosas en Second Life, pero no era Fortnite. En Fortnite yo voy a jugar y si quiero, pues me pongo con mis amigos a hacer un enfrentamiento tipo Battle Royale o dúos o lo que sea. Pero si no me apetece, voy solo a socializar, ¿no? Y esto está todavía más claro en lo que es hoy en día hacia donde apunta el metaverso o los metaversos, porque no olvidemos que hablamos de múltiples metaversos y además que estamos hablando un poco de hacia dónde va el futuro, pero en el presente y en el pasado, el origen para mí muy vinculado a juegos como World of Warcraft, donde vivías una vida entera dentro de ese juego, pero ibas a jugar, tú ibas allí, montabas una guild y te ibas a no sé qué mazmorra a cargarte el monstruo que te daba objetos muy poderosos. Esos objetos se comercializaban. Había toda una economía alrededor de esos objetos, ¿no? Y ya mostraba un poco ese costumbre, ¿no?, que se iba creando en los gamers de intercambiar o comercializar con assets digitales, ¿no? Entonces, por eso el metaverso se ha apalancado ahora en el mundo del gaming, porque viene pegado a una generación que vive dentro del videojuego y que vive una vida paralela, si queréis, de unas horas al día o de unas horas a la semana dentro del videojuego y donde aprecian el comprarse una skin o intercambiar armamento o objetos, como es el caso de Animal Crossing. No olvidemos que, por ejemplo, Animal Crossing también sería un metaverso donde pues yo os pondría a poner mi foto de celebrando la Nochevieja del año pasado en Animal Crossing simultáneamente a las campanadas de Año Nuevo, ¿no? O sea, y yo suelo decir, las famosas fueron las de Ibai, ¿no? Porque fue un poco un impacto. Me gustaría saber cuántos millones de personas estuvimos celebrando el cambio de año dentro de Animal Crossing, porque seguro que fuimos bastantes más personas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todo ese hábito en el mundo de los gamers de vivir en ese entorno y por lo tanto es donde se está apalancando. Pero obviamente la vida de una persona no se limita al videojuego, ni siquiera la de un gamer. Y por ejemplo, en el lado de la música que comentaba Edgar, es un crecimiento espectacular, porque cuando asistes a un concierto en cualquier plataforma de conciertos virtuales o en Fortnite, la experiencia se enriquece, ¿vale? Que no es física al 100% y que para muchos es inigualable, ¿no?, esa experiencia física, pero hay otro tipo de experiencia que visualmente es muchísimo más espectacular que una experiencia, un concierto físicamente. Y el concierto es en vivo. Lo estoy viendo en vivo. Steve Aoki estaba actuando en directo, pero si vamos al de Ariana Grande en Fortnite, estaba actuando en directo también. Lo que pasa es que tú veías que su avatar
hacía cosas extraordinarias y tu propio avatar podía hacer cosas extraordinarias e interactuar con el resto de los asistentes de ese concierto, que fue una novedad en Fortnite, porque hasta ese momento los conciertos en Fortnite no podías interactuar, o sea, tu avatar quedaba un poco atrapado. Por tanto, nace esta nueva encarnación de los metaversos en el mundo del gaming, donde ya de por sí hay millones de personas que pasan mucho tiempo y que encuentran formas de interactuar, pero se amplía hasta dimensiones, como decimos, de cara al futuro, que no sabemos hasta dónde llegará, pero probablemente a cualquier aspecto de la vida. O sea, yo podré ir a recibir clases online dentro de un metaverso, podré, por supuesto, todo el comercio electrónico, sea de objetos virtuales o no, etcétera, etcétera. No creo realmente que haya o sea, como que se pierda en ese proceso de evolución y quede como un videojuego más, porque realmente sí que parte del videojuego, pero si vemos algunos de los metaversos más allá de Fortnite, Roblox, GTA Roleplay o los múltiples metaversos nacidos del videojuego, si nos fijamos en un The Sandbox, Decentraland, etcétera, etcétera, está claro que tienen su vínculo con el gaming, pero no son videojuegos como tal, ¿no? Esa es un poco hacia donde apunta. Me gusta mucho y de hecho es una de las cosas que, bueno, dentro de obviamente yo no soy ni mucho menos tan experto como vosotros y en el proceso de documentación sí que hay una cosa que has dicho que es el metaverso te permite hacer cosas extraordinarias, ¿no? En el sentido de cosas que no son ordinarias y a mí sobre todo me interesa mucho el tema que tiene que ver con la educación, ¿no? Y leía en algún artículo como había quien, bueno, preveía, probablemente utópicamente, pero bueno, vamos a intentar ser positivos, ¿no? Que probablemente una generación criada en el metaverso o crecida de una manera virtualizada, pues bueno, es posible que tuviese una mayor accesibilidad a ciertos conocimientos, a cierta educación. Fernando, ¿tú crees que esto es así? ¿Crees que culturalmente y socialmente el metaverso puede hacer que sea una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria? A ver, no sé si mejor, pero diferente seguro. Lo que sí que podemos ya, además eso se puede ver ya, es que va a tener un impacto no solamente en áreas como el entretenimiento o a nivel de relaciones sociales o con las propias, amplificando lo que son las redes sociales o los canales de consumo de contenidos. Yo creo que va a llegar a muchísimas más áreas. Para mí la palabra clave es accesibilidad digital, accesibilidad e inclusión digital. Bueno, uno de los eventos que nosotros organizamos aquí en Valencia, el Digital Chove, precisamente está enfocado en eso, en el impacto que tienen estas nuevas tecnologías a nivel de accesibilidad e inclusión digital. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, por ejemplo, determinadas personas con determinados tipos de discapacidades, ¿vale? Pues van a poder viajar, como decía bien Paco, van a poder asistir a conciertos en cualquier lugar, conciertos además a la medida, porque eso de tendrás todo tipo de conciertos. El concierto exclusivo, que es mañana en Fortnite de tal hora a tal hora, que si te lo pierdes te lo tienen que contar, pero es que luego habrá una posibilidad de contenidos on demand, parecido a lo que antiguamente era el VOD, y bueno, y como agencias de marketing, yo ni te puedo decir la cantidad de posibilidades a nivel de consultoría a todo lo que sean anunciantes, ligas de deportes tradicionales o de eSports, centros de formación en cuanto a crear, bueno, y empresas de cualquier tipo ahora mismo, de cara a gestionar contenidos o una parte de sus contenidos a nivel de catálogo a través de oficinas virtuales dentro de estos metaversos. No hablamos de tiendas online, no tiene nada que ver esto, hablamos de experiencias inmersivas que se van a potenciar a través de esa interacción a través de avatares y generando además contenidos para una amplísima tipología de usuarios, porque vamos a tener, como ha pasado con el consumo de contenidos digitales, un perfil, digamos, de usuario que en videojuegos definimos como exploradores, que son los que llegan y lo quieren ver todo, que abren los cajones, levantan todo, trastean, es el típico, lo que en videojuegos llamamos el QA, que toquitea todo para ver si esto, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello, ¿no? Pues bueno, de esos vamos a tener exploradores, los que lo quieren recorrer todo. ¿Por qué? Porque les gusta descubrir cosas nuevas. Entonces, ese tipo de perfiles, que habrá empresas exploradoras, van a tener un reward, van a tener un reconocimiento y una serie de beneficios especiales. Luego habrá usuarios más activos, más pasivos, como todo. Evidentemente, habrá quien quiera solamente decir, a mí dime a qué hora es el concierto, me conecto y punto, y vuelvo a mi vida normal, ¿no? Pero luego habrá gente, esos llamados nativos digitales, o una parte de esos nativos digitales, que van a descubrir realmente ahí pues perfiles profesionales emergentes que ahora mismo no existen. Y no hablo de bueno, lo que hemos comentado antes, el Chief Metaverse Officer, que suena muy guay, que queda un poco, con perdón, así como muy de siglas,
O sea, estamos hablando de perfiles que van a tener que desarrollar contenidos, experiencias y metodologías de trabajo dentro del metaverso. Y de eso Edgar sabe un rato porque además llevan mucho tiempo trabajando en este tema. Y ya, otra cosa que para mí es importante es el tema de la accesibilidad. Accesibilidad quiere decir que tenemos que empezar a pensar ya, a mí cada vez que leo, ¿han sacado unas nuevas gafas los de Ray-Ban? Vale, me lo creo, bien, hay que vender, ¿no? Pero es que, señores, la tecnología llega a un punto que cuando hablamos de estos conceptos tiene que ser agnóstica. El metaverso está mucho más allá de unas gafas, de unos cascos, de un tipo, digamos, de sensores. Lo siento, o sea, tiene que ser accesible para cualquier persona con tus dispositivos que tienes actualmente. Puede ser un móvil, puede ser una pantalla, me da lo mismo. O sea, pensemos en todo este tipo de posibilidades porque lo que se abre es brutal. Pero es que luego a nivel de desarrollo de contenidos, los desarrolladores ahí tienen también por delante muchísimos retos. Entonces sí que es cierto que nos vamos a encontrar con escuelas, con centros de formación privados y públicos, con universidades que van a empezar a experimentar y a explorar también en este sentido. Como siempre suele pasar, la parte privada un poco más adelantada porque invierte, digamos, en explorar más. La pública irá un poquito, pues, publicando papers en congresos y demás, pero siempre, pues, un poco a rebufo de lo que pase por ahí. Entonces, las posibilidades son brutales. Resumiendo, no solo entretenimiento y conexión social, sino una mayor accesibilidad y menos distancias. Una última pregunta, Edgar, y vamos un poco apurados de tiempo, pero yo creo que nos podemos comer un par de minutos de las preguntas. Me gustaría que tuvieses la oportunidad de volver a hablar tú. Hemos hablado, han surgido palabras como negocios, como educación, como accesibilidad, como experiencias, todas aquellas palabras que están en el lenguaje de cualquier director de marketing a día de hoy, ¿no? Que es lo que quiere provocar al final a sus consumidores o sus usuarios. Para todos aquellos directores de marketing que pueden considerar esto irrelevante, algo que nunca va a verdaderamente llegar a ser una realidad, ¿qué les dirías? Bueno, sobre todo que es terreno a conquistar, ¿no? Porque al final el mundo del marketing, yo vengo también de la agencia creativa, pues todo lo que es los formatos que ya conocemos ya están ahí, ¿no? Y los resultados siempre, pues puedes rascar unas décimas hacia arriba, hacia abajo, pero esto al ser un nuevo mundo, lo que te hace es un impacto imprevisto, ¿no? Entonces, ejemplos reales, nosotros hemos hecho una campaña totalmente virtual al 100% para turismo, que lo hicimos para toda Cataluña, que ha tenido ya más de 600.000 descargas de un contenido de hora y media en PlayStation VR en 45 países del mundo y estuvo lanzada en Times Square durante 2 semanas, en Piccadilly Circus en todas las pantallas, en Japón, con gira del Barça. O sea, tuvo un despliegue de medios que lo hicimos todo en 4 meses. O sea, un juego de 1 hora de duración, ¿no? Entonces, eso es un metaverso, realmente, aunque lo hicimos hace tiempo, hace un par de años, pero realmente era como crear un universo en el que tú entrabas a una especie de Cataluña imaginaria donde las experiencias que tú tenías eran pues súper divertidas, ¿no? Estabas ahí volando con dragones y un montón de cosas. Y entonces llegó a nuevos reductos, ¿no? de usuarios que tuvo un impacto tremendo. De hecho, se han ganado premios de publicidad, ¿no? Donde nos hemos colado con experiencias virtuales. O una, por ejemplo, que hemos hecho hace poco también, que son proyectos reales. Hemos virtualizado ya no algo imaginario, sino que hemos virtualizado una nueva ciudad que se está creando aquí en España para un poco lujosa, donde hemos hecho un gemelo digital a escala 1:1 de 370 hectáreas, donde tú puedes no solo volar y entender todo el lugar, digamos, que se va a construir ahí con todo el ocio que tiene, sino que además luego puedes entrar en virtual también, o sea, esto lo puedes ver en tablet, en móvil, etcétera, pero luego puedes entrar también en virtual y vivir un día la experiencia que tú luego vas a tener en el futuro cuando eso esté construido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es una especie de metaverso explicando un mundo futuro que va a ser real, pero que tardará años en llegar. Todo eso se está haciendo. O sea, nosotros ahora mismo el gran cambio que hubo es que antes, digamos, las marcas nos proponían retos como de innovación, pues bueno, pues para ir experimentando todo esto con proyectos un poco más aislados, podríamos decir, ¿no? En el último año y medio, sobre todo potenciado por el tema de la pandemia y toda la aceleración que ha habido, hemos detectado la creación de briefings, que son briefings inmersivos. O sea, que de repente te convocan una gran marcas muy grandes, que de hecho iremos lanzando en los próximos meses, con un proyecto de metaverso y de virtualización absoluto en el que tú estás compitiendo ya con pues, consultoras, etcétera, etcétera, para conseguir la cuenta, ya no como medios o como publicidad, sino como inmersivo. Eso es brutal, me parece increíble. ¿Quién está aceptando esto? Pues las grandes marcas
que ven que esto ya no tiene retorno desde hace un año, cuando empezó, bueno, año y pico, cuando empezó la pandemia. Han visto que tiene un éxito brutal y lo incorporan ya en sus presupuestos y en su estrategia futura. Entonces, mi recomendación básicamente es meterse ya a este nuevo mundo bien guiados. Hay que hacer una consultoría previa, evidentemente, y luego ya ir desarrollando algo que sea híbrido, que puedas acceder con hardware de hoy y el que tenga hardware del hoy hacia mañana, que tenga una experiencia mejor. Si no lo tiene, se lo puedes proporcionar, evidentemente, en eventos y sitios donde también puede verlo. Pero ya está en marcha y esos briefings están ocurriendo. Hemos ganado, de hecho, algunos en los últimos meses brutales, o sea, que de repente decimos, joder, que acabamos de conseguir esta gran marca, ¿no? Y estamos trabajando con ellos, ¿qué sueño es este? ¿Qué está ocurriendo, no? Pues ya está ocurriendo y nada, yo animaros a todos a meteros ya cuanto antes porque hay que clavar banderas y las banderas no se hacen desde el miedo, se hacen desde la valentía y sabiendo que está respaldado por muchos usuarios ya y que un caso como Fortnite, pues es un caso de éxito brutal. Entonces, es meterse y experimentar. Oye, pues 1.000.000 de gracias a los tres. Yo creo que esta mesa hubiese necesitado para hablarla realmente toda la jornada entera, porque es un tema muy, muy complejo y muy nuevo, pero de verdad os agradezco un montón, Edgar, Fernando y Francisco. Y ahora yo creo que nos va a acompañar de nuevo Elena para trasladarnos las preguntas del público. Aquí estoy, sí, Íñigo. Aquí estoy y digo, es que me explota la cabeza. Me explota la cabeza a mí y a un montón de gente en Twitter que decía, necesitamos primero una clase de metaverso para dummies. Pues sí, porque hay algunos que hemos entrado en el metaverso, pero así, sin, ¿sabes? Sin agua en la piscina. Madre mía. Bueno, preguntas. Madre mía, como decíais al principio, es que esto da para mucho, ¿eh? Hay que hacer una jornada, una mañana entera solo de metaverso, pero fascinante e interesantísimo. Buah. Tenemos un montón de preguntas, pero en relación un poco casi a lo que estaba diciendo Edgar al final, él ha dicho meterse ya, si me queréis, meterse ya. Un poco os preguntan en ese sentido. Tu última pregunta, Íñigo, ha englobado a muchas de las preguntas que tiene el público en la mente y que nos han enviado, ¿no? Es un poco como desde el punto de vista de marketing, cómo empiezo, las herramientas que utilizar, cómo me preparo como marca, es decir, era un poco esas mismas preguntas, ¿no? Que dierais otros ejemplos, Edgar, de campañas que hayan empezado otras marcas, qué marcas van por delante. ¿Nos puedes desarrollar un poquito más en esto? Y luego os paso otras preguntas. No sé si Edgar o alguno de los demás, Íñigo, como tú lo veas. Yo si quieres, Edgar, perdona, que te preguntan a ti, pero por ayudarte, por echarte una mano. Sí. Una cosa fundamental para los que estéis pensando en este tema, oye, en marketing, en metaverso y tal, pensar en una cosa, intensidad de contacto con la marca, profundidad a la que llegue ese contacto y tiempo, que ya lo he comentado Edgar, en el que estoy en contacto con esa marca. El dejar una huella memorable como marca en los usuarios hoy en día es una cosa muy difícil. Experimentar la marca como se experimenta en el metaverso, y ahora Edgar que comentar algún ejemplo, eso no existe ahora mismo en otro sitio. No existe en las redes sociales convencionales, por ejemplo. Perdón, Edgar. Un prólogo. Sí, y Edgar, en este sentido, ¿cómo puede una marca quizás despuntar más en el metaverso? Quizás porque haya menos competencia que, como estaba contando Paco, en un online o en un internet en el que ya hay tanto contenido. Quizás eso es. Los que vayan delante pegan dos veces. Eso es, literalmente. O sea, básicamente, digamos que tenemos como una especie de mar en calma, ¿no? Es un mar infinito en el que apenas hay competencia porque está todo por hacer, que eso es lo bueno, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, lo primero que hay que detectar es a dónde te diriges, ¿no? Entonces, claro, hay muchas áreas. O sea, está desde el impacto experiencial, que es justo lo que comentábamos antes, ¿no? Que el impacto que tienes en estos mundos, en estos metaversos. Yo que vengo del mundo de la creatividad, de hecho yo trabajo en parques temáticos con Disney, etcétera, yo no he visto las reacciones que genera esto. ¿Por qué? Porque al final la libertad creativa es absoluta. O sea, tú cuando tienes un mundo físico hay limitaciones de presupuesto, de guión, de duración. Aquí tú puedes mostrarle un mundo
Ese mundo puede ser lo que tú quieras en tu cerebro. De hecho, para los creativos es muy estimulante y muy novedoso. Y a partir de ahí el usuario entra y entonces él es el que explora. No tienes que guiarle demasiado. De hecho, el storytelling es más, te dejo ahí un mundo y tú vas descubriendo un storytelling casi, ¿no? Entonces, básicamente ese es el formato principal, ¿no? Entonces, primero es encontrar el hueco. Con eso nada, simplemente es entender lo que viene, lo que hay hoy y qué formatos hay para entrar ya a ese metaverso. Y mi recomendación de verdad es empezar por dispositivos de los que tiene hoy la gente. Con un móvil normal puedes hacer realidad aumentada. Puedes hacer realidad aumentada a escala ciudad. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho ya proyectos, por ejemplo, por poner ejemplos reales, en los que hemos hecho a escala ciudad juegos de realidad virtual que tú tienes que recorrer la ciudad entera. Entonces, la realidad aumentada que diga aparece en los lugares que nosotros queremos que aparezca el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ir, por ejemplo, por todo Madrid y de repente vas haciendo un escape room a nivel de escala Madrid con tu móvil o tu tablet o lo que sea, y de repente te van apareciendo pues esos personajes que te van guiando, pero solo ocurren en el Sol, en la Puerta de Alcalá, en el Retiro, etcétera. Imaginaos eso cuando las gafas de Apple salgan y de repente ya no es tu móvil, ahora son unas gafitas que estás viendo todo eso de una forma mucho más realista y presencial. Apple está invirtiendo billones, lo lanzan ya, o sea, la gafa sale el año que viene, o sea, no es un fogueo, o sea, no estamos hablando de 4 frikis con hardware en Kickstarter, estamos hablando que Apple ha visto que el futuro es esto. Entonces, Apple anunció que va a ir matando el móvil para beneficiar a la gafa ya. Facebook ha anunciado que va a ir matando la red social para beneficiar al metaverso. O sea, es un punto de no retorno. Sobre todo lo más importante es encontrar ese hueco, trabajar la creatividad para llegar a ese núcleo, digamos, de usuarios lo más masivo posible. Ya se puede masivo. Y luego, a partir de ese momento, clavar una bandera que te hagas propia tuya, porque es el momento. Ahora mismo se puede digamos, copar sectores completos. El del e-commerce, el de la formación, un montón. Está todo por hacer. Edgar, perdona, os tengo que interrumpir porque vamos sin tiempo, Paco, disculpa, es que es tan interesante, lo has dicho, Íñigo. Está en la línea de a lo mejor de lo que preguntas ahora, que es sobre targets y demás, pero bueno, adelante. Es que no tenemos mucho, es que me da mucha pena porque nos quedamos sin tiempo. Solo voy a haceros un par de comentarios. Os manda Silvia, una persona del público, dice: 1000 gracias, me parece súper interesantes, pero todo esto es inmenso, y lo pone en mayúsculas. Y luego una pregunta rápida de Margarita que dice: ¿se consumirán medios en los metaversos? ¿Las televisiones están preparando algo? Totalmente, sí. Sí. Yo aquí en esto, o sea, insisto que es inmenso, pero hay que segmentarlo, que no es lo mismo. O sea, Edgar pone mucho foco en el hardware, que es lógico, es importante, pero hay que poner mucho foco en la plataforma. O sea, no es lo mismo lanzar un proyecto en Roblox que lanzarlo en Animal Crossing. Vuelvo a ese ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con el target. Yo, si soy una marca, a lo mejor si soy una marca textil, elijo Shepeto, por ejemplo, donde las marcas textiles están, o sea, la profusión de marcas es de moda es muy potente, o elijo Animal Crossing, donde, por ejemplo, Tommy Hilfiger presentó su propia colección, ¿no? Y en Roblox a lo mejor elijo una marca de entretenimiento televisivo, lo que se apuntaba por ahí. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En Planeta, pues junto con nuestro partner SAG, Miraculous Ladybug es una de las aplicaciones más exitosas dentro de un metaverso como Roblox, ¿no? Que las teles están pensando en esto, si estamos diciendo las teles tradicionales, está muy lejos de lo que tienen en el foco ahora mismo, O sea, muy lejos. Ya. De una plataforma como Netflix, vamos, etcétera, a lo mejor está más cerca, pero de las televisiones broadcast está bastante lejos. A ver, pero llegará. Es que estamos sin tiempo, lo siento muchísimo. Estamos ante un cambio de paradigma y hay que entenderlo así, nada más. Ya. Es más pronto más tarde, así que hay que ponerse a ello. Íñigo, qué pena porque nos dejamos algunas preguntas, pido disculpas al público, pero bueno, que se las hagan llegar a Íñigo. No, sigamos, ¿no? Que tenemos otra gente preparada. Yo, si me permites, Íñigo, me quedo tipo tweet casi con algunas claves: inmersión, convergencia, accesibilidad e inclusión digital, segmentación y, como decía Edgar, valentía. Y una frase tuya última, Íñigo: futuro complejo pero fascinante. Esto no ha hecho más que comenzar, así que tenemos que seguir. Seguimos, damos las gracias a toda la mesa redonda, a Íñigo, por supuesto, de Arena Media, a todo el equipo, gracias. Seguimos, porque esto es inmenso.